Shalom a todos. Hoy vamos a ver el tema de los Nefilim. Y para comenzar, vamos a citar a nuestro rabino favorito, el rabino Yeshua HaMashiach, que en Mateo 24, versículo 37 nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedía en los días de Noé? Había Nefilim caminando sobre la tierra. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde proceden? Job 1 del 6 en adelante nos dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. La expresión es los Benea Elohim, según vemos en el interlineal del texto original. En Génesis 6 del 1 al 4 dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al verlos Benea Elohim, que las hijas de los hombres Bat Hadam eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Y en el interlineal vemos que la expresión ahí es, Bene a Elohim. Según segunda de Pedro 2:4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si ustedes notan, este texto no se refiere a ellos como ángeles caídos, sino a otro tipo de ángeles que pecaron. Estos ángeles son mencionados en varios libros canónicos y no canónicos. El significado de la palabra hebrea literalmente es caídos o derribados, aunque se ha traducido en la Reina Valera y en otras traducciones como gigantes o titanes. En Judas 1:6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, estos abandonaron, no fueron echados. Muy importante. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, estos ángeles fornicaron y habían seguido la carne extraña y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno, según la Reina Valera de 1909. Dice Génesis 6, había gigantes, Nefilim. Esa palabra es el Strong H5303 en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los Bena Elohim, los hijos de Dios, a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Estos fueron la raza mezclada, los híbridos entre ángeles que descendieron y hombres, mitad ángel, mitad hombre. ¿Cuál fue el pecado en común de estos ángeles con Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas? Leamos el texto en Génesis 19. Llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó para recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, les ruego que vengan a mi casa y se hospeden y laven sus pies, porque mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y ellos fueron y entraron a su casa. Y él les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Estos ángeles eran capaces de comer, interactuar con el mundo físico. Pero dice la escritura que antes de acostarse rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, todo el pueblo. Y escuchen esto, desde el más joven hasta el más viejo, todos eran perversos. Y le dijeron a Lot que sacara a estos visitantes para que fornicaran con ellos. Este es el pecado común con los Bena Elohim, fornicar con carne extraña. Mateo 22:29 nos dice, y respondiendo el Mesías les dijo, erráis, ignorando las escrituras, obviamente las escrituras hebreas, y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto no quiere decir
que los ángeles no puedan tener relaciones sexuales, solo que no pueden entrar en el pacto matrimonial. ¿Qué criaturas inteligentes entonces habitaban la tierra junto con los humanos? Pues tenemos humanos puros del linaje de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, humanos serpientes del linaje de Caín, vigilantes o ángeles caídos, gigantes Nefilim, que era el híbrido entre un ángel un vigilante o ángeles y las hijas de los hombres y los monstruos híbridos. En los rollos de Qumran se dice que 200 vigilantes cayeron a la tierra y fornicaron con las hijas de los hombres. Y también escogieron 200 animales para también fornicar ellos y procrear hijos. A esto se le llaman los monstruos híbridos. Nosotros vemos entonces en las diferentes culturas hombres de tamaño normal representados en las diferentes imágenes, pero también vemos gigantes en Egipto, gigantes, esculturas gigantes representando estos nefilim, puertas gigantes donde un hombre fácilmente puede pasar por ahí, pero se necesitaba tener mayor altura, ser más grandes para que estos nefilim pudieran entrar. A su lado derecho vemos una escultura de una mujer de tamaño normal y un nefilín al lado. Vemos también en otros templos en Egipto, nefilín por todas partes. En las grutas de Lokmen en China, nefilín, gigantes. En la isla de Pascua en Chile, nefilín, gigantes, enterrados de una manera que uno no se puede explicar, sino por la intervención de algún ser más fuerte que un hombre de tamaño regular. Monstruos híbridos en Egipto, con varios brazos, más de dos. Vemos también en Egipto estos monstruos híbridos, mitad hombre, mitad bestia. El mismo monstruo se representa en diferentes culturas, por ejemplo en los sumerios. La cabeza de hombre, cuerpo de animal. Desde hace varios años, pues ustedes habrán visto en la red que en excavaciones en la zona del Medio Oriente se han encontrado restos de esqueletos de tamaño muy superiores a las dimensiones de los humanos regulares. ¿Qué actividades tenían estos nefilín en la tierra? La escritura nos dice que primero la guerra. Génesis 14, del 5 en adelante nos dice, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, derrotando a los refaítas en Astarot de Carnaim, a los susitas de Ham y a los emitas de Sabe Kiriatamaim. Los refaítas, hijos de Rafa, se dice que es el primer gigante. Y esto, y a los Oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hase Son Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elzar. 4 reyes contra 5. Lo segundo que hacía era reinar. En Deuteronomio 3:11 dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes Nefilim. Su cama, una cama de hierro, no estaba en rama de los hijos de Amón. La longitud de ella era 9 codos, aproximadamente 4,5 metros, y su anchura de 4 codos, aproximadamente 2 metros, según el codo de un hombre. ¿Qué son?
Refaín o refaítas, viene el Strong H74946, que literalmente significa muertos, fantasma y sombra. Estos son descendientes de Rafa, como lo mencionamos ahora. Se ha considerado que el hombre, se ha considerado que el alma del hombre tiene Nefesh, Neshama y Ruach, pero estos híbridos no. Proverbios 21:16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Refaín. En el interlineal vemos que esa palabra muertos es la palabra Refaín. Isaías 14:9 dice, el Sheol abajo se espantó de ti, despertó muertos. Nuevamente la palabra Refaín. Que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Isaías 26:3 en adelante. Y Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, Refaín. No resucitarán, porque no tienen Nefesh Neshama, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Estos seres no resucitarán, no tienen el mismo espíritu que tiene el hombre, no tienen los mismos componentes, no desaparecen, su alma va al Sheol directamente. Isaías 26:18 en adelante dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ruach en hebreo, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Hombres justos que sí resucitarán en el día postrero, en el día del rapto, y los malos también, mas estos no resucitarán. Su alma o su nefesh no es el mismo componente que tiene el ser humano. Juan 5:29, y los hizo y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando de hombres, no de los lefilim. Nosotros vemos en la escritura varios lugares de tormento. La escritura nos habla de Sheol, que es también dicho que es el Abadón o el Hades, que es donde la escritura describe que el alma de los gigantes está junto con las almas humanas. El abismo, donde están los demonios, donde la legión del ganadero le dijo al Mesías, no nos eches al abismo, sino al hato de cerdos. Ángeles están en el Tártaro, no los caídos, y en el Gehenna infierno, que es el lago de fuego y azufre. En las antigüedades judías, escrito por Flavio Josefo, nos da una referencia sobre los gigantes. Vamos a leer el párrafo que lo refiere. Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a aquellos que los griegos llaman gigantes. Noé se sintió inquieto por su conducta y trató de convencerlos de que la mejoraran. Viendo que no cedían a sus instancias, y que seguían esclavizados a sus perversas voluptuosidades, temiendo que lo mataran a él y a su esposa, sus hijos y los consortes de sus hijos, se alejó de aquella tierra. Recordemos que Noé era el pregonero de justicia. Lo que él pregonaba era que siguieran las leyes divinas. Pero estos, lo único que querían, como Sodoma y Gomorra, era fornicar. En la Biblia encontramos varios pueblos nefilim, entre ellos los anakim o anaquitas, los refaín o refaitas y los emim o emitas. Los refaitas, fácilmente podemos encontrar esta referencia en internet, era una antigua tribu cananea que vivía en las colinas de Judá, en la llanura filistea de Hebrón, Debir, Anab, Gaza, Gat y Asdod. Y eran unos habitantes originarios de Canaán.
Por eso nosotros sabemos que cuando Josué entró a la tierra de Canaán, no fue a destruir hombres, fue a destruir estos híbridos. Estos también ocupaban el Líbano, el área del monte Hermón, al norte de la costa de Siria y de Transjordania. Construyeron una cadena de ciudades fortificadas. Vivían en la región que posteriormente ocuparon los moabitas y los amonitas. A los primeros se les llamó emitas y a los segundos somsomeos. En la parte occidental de Palestina se aliaron y entrecruzaron con los Caftorim, que habían llegado desde Creta y se establecieron en las áreas costeras, siendo conocidos posteriormente como filisteos y fenicios. El filisteo Goliat, quien murió por una piedra lanzada por David con su honda, fue un refaíta, hijo de Anac. Los anaquitas, el nombre de Anac o Anak significa gigante y se explica en el Midrash judío, indicando que llevaban cadenas en el cuello. Anak, su líder, era hijo de Arba, un refaíta, y sus hijos fueron Sesai, Aimán y Talmid, todos ellos cabezas de clanes arameos. Estos nombres parecen ser arameos, pero su significado no es claro. Los anaquitas fueron derrotados por Caleb en la conquista de la tierra prometida. Y por último, los semitas, cuando Yahweh dio la tierra de Moab a los hijos de Lot, se dice que esa tierra había sido habitada por los emitas. Y escucha lo que dice Deuteronomio 2:10, pueblo grande, numeroso y corpulento como los anaquitas. Todos estos híbridos, mezclados. Vamos a ver entonces los nefilim en los textos bíblicos. Los somsomeos, por tierra gigantes fue también, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron somsomeos, Deuteronomio 2:20. Og de Basán, la referencia que vimos anteriormente, que tenía una cama bastante grande. El nefilim más conocido de todos, el más famoso, Goliat. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y un palmo de altura. Esto está en 1 Samuel 17:4. Ishbi, Benón Ishbi, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y llevaba ceñida una espada nueva. Trató de matar a David. 2 Samuel 21:16. Otro nefilín, Saf. Otra segunda guerra hubo después en Gof contra los filisteos. Entonces Sibekai Usaita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. 2 Samuel 21:18. Gat. Después hubo otra guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 en total, y también era de los hijos del gigante. 2 Samuel 21:20. Sipai. Después de esto aconteció que tuvo lugar una batalla en Geser contra los filisteos y Sibekai, el husatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Primera de Crónicas 24. Lami, y hubo otra guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, el geteo, cuya lanza tenía una asta tan grande como un rodillo de telar. Esto está en Primera de Crónicas 25. Los nefilim en los textos extrabíblicos. La foto que ustedes ven ahí es el círculo gigantes en Gilgal, en la tierra de Israel. Primer libro, el libro de Enoc, el libro que se menciona en una de las epístolas del Nuevo Testamento. Este libro está en el canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero en la nuestra no. También está en la Iglesia Copta. En este libro indica que el motivo del diluvio fue aniquilar a los nefilim, según Enoc 10 del 1 al 9, quienes no habían sido creados según los planes de Dios, ni tenían capacidad espiritual, y por lo tanto tampoco tenían resurrección, como la Biblia nos lo cuenta en los pasajes de Isaías que ya vimos. Dice, toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado. El Señor dijo a Gabriel, procede contra los bastardos y reprobos hijos de la fornicación
y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes o los ángeles que no guardaron su honra y descendieron en los vigilantes de entre los humanos y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición a su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna o que cada uno viva 500 años. Y Miguel le dijo al Señor, ve y anuncia a Shemijasa y a todos los cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán, estos híbridos perecerán, y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día del juicio. Esta es una referencia clara a 2 de Pedro 2:4 y Judas 6. En estos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Apocalipsis 20:10 es una referencia. 14. Todo el que sea condenado estará perdido y de ahí en adelante será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en época del juicio yo juzgaré, perecerán todas las generaciones. Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los vigilantes, porque han hecho obrar mal a los humanos. El libro de los jubileos es un texto admitido también por la iglesia etíope que contempla la historia presentada en el libro de Enoch, la repite. Es nuevamente una referencia. En la iglesia copta, el libro de Enoch forma parte del canon, como ya lo mencionamos, y cuando hace referencia a los Gregory, los padres de los Nefilim, se describe como ángeles y no como descendientes del linaje de Set. También se dice que uno de los propósitos del diluvio fue deshacerse de los Nefilim, como ya lo vimos. Tanto Filón de Alejandría como Flavio Josefo, que ya les mostré la referencia, aceptaron esas ideas. La referencia bíblica acerca de que no era perfecto en sus generaciones hace referencia que era también perfecto en su simiente, no se había contaminado con los nefilim. La iglesia copta explica que los nefilim habían comenzado a sentir deseos carnales y tomaron las hijas de los hombres que eran descendientes de Caín. Esto se señala en el libro de Enoch y y en el de los aniversarios, pero es también el punto de vista presentado por textos no bíblicos más antiguos, como el segundo libro de Adán y el de la víspera. Una explicación más amplia se puede en el texto completo del primer libro de Enoch, que está disponible en el internet para que lo descarguen. En los libros deuterocanónicos, el libro de Baruch dice, allí nacieron los famosos gigantes de antaño, de gran estatura y diestros en la guerra, pero no los eligió Dios ni les enseñó el camino de la ciencia y perecieron por no tener prudencia. Por su locura perecieron. Baruch 3, del 26 en adelante. El libro deuterocanónico es sabiduría. Ya en los comienzos, cuando los soberbios gigantes perecían, la esperanza del mundo se refugió en una balsa que, pilotada por tu mano, legó al mundo una semilla de vida. Sabiduría 14:6. En Eclesiástico, otro libro deuterocanónico que encuentran en las Biblias católicas, dice también este libro menciona a los Nefilim diciendo que no perdonó a los antiguos gigantes que se revelaron seguros de su fuerza. ¿Acaso siendo joven David no mató a un gigante y extirpó el oprobio del pueblo cuando lanzó una piedra con la onda y abatió la arrogancia de Goliat? Eclesiástico 47:4. ¿Qué sucedió entonces con los nefilinos, los gigantes? Pues ya lo hemos visto, perecieron en el diluvio, en los tiempos de Noé, pero curiosamente vuelven a reaparecer en la época de Josué, de la conquista. Dice, hemos visto también gigantes de los hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes y eso les parecíamos a ellos. Los Nefilim fueron destruidos finalmente y definitivamente por los israelitas durante la invasión a Canaán. No fue que Dios propiciara un holocausto, no, Dios lo que quería era matar a esta generación híbrida, tal como se nos narra en Josué. Por ese entonces fue Josué y exterminó a los anaquitas de la montaña de Hebrón, de Debir, de Anaf, de toda montaña de Israel.
los consagró al anatema con sus ciudades. Josué 11:21. En conclusión, estos ángeles intentaban contaminar el linaje humano con el fin de impedir la venida del Mesías, contaminar la simiente perfecta y santa del linaje de Adán y Eva. Dios había prometido que el Mesías vendría del linaje de Eva, enemistado con el mal, y ella heriría a la serpiente, al diablo en la cabeza. Así que las fuerzas del mal trataron de impedir de todas las maneras posibles contaminar el linaje del hombre, para que un día no naciera ese Mesías sin pecado y sin contaminación, para que este Mesías fuera perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, totalmente perfecto. ¿Qué impide que los demonios produzcan más nefilinos gigantes en la actualidad? Miremos qué dice Judas. Y además de que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Son estas ligaduras eternas las que no dejan que ellos produzcan más gigantes en la actualidad. El propósito del enemigo entonces era dañar ese ADN, dañar esa simiente. De esta manera, no venir un humano perfecto como el segundo Adán, Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías. De esta manera, obviamente no habría juicio, porque no habría quien presentar una ofrenda a Dios que pudiera limpiar el pecado del mundo. Y todo lo que Yahweh había creado, pues podría haber sido corrompido por ellos. Debemos preguntarnos si estas imágenes que nosotros vemos por allá, en Grecia, en Italia y en diferentes lugares del mundo, son realmente dioses, ángeles caídos o los híbridos. El exterminio de los Nefilim. Josué 12, del 4 en adelante, dice, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Endrei, y dominaba desde el monte Hermón en Salca y todo Basán hasta los límites de Jesur y de Macá y a la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Hezbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gadaitas y a la media tribu de Manasés. Josué 14, del 1 al 12 dice, todavía estoy tan fuerte, le responde Caleb a Josué, como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Segunda de Samuel 21, del 16 al 17 dice, Isbi Benón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Otra segunda guerra hubo después en Gof contra los filisteos. Entonces su becario Usaíta mató a Saf. Y después hubo la muerte de Goliat el Eteo. Y después hubo la muerte de un hombre de gran estatura y lo mató Jonatán. Estos cuatro, dice el versículo 22, eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Como el Mesías nos dijo que sería el último tiempo o el tiempo de su venida como los días de Noé, esto nos da a entender que los Nefilim podrían ser la causa del engaño de los últimos tiempos. Nosotros estamos llamados a no comprometer la palabra de Dios. Nosotros no cuestionamos, razonamos, argumentamos. Nosotros solo escuchamos y obedecemos. Como le dijo Israel a Dios, Shema. Israel repite cada día, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Dios ve cosas que nosotros no, por eso debemos obedecerlos, por eso nuestros hijos deben obedecernos a nosotros, porque nosotros vemos cosas que ellos no. Y la verdad solo puede hacer una cosa, hacernos libres. No mezclemos la palabra de Dios, no mezclemos con doctrinas y mandamientos de hombres, porque el Mesías preguntó,
que cuando Él llegara hallará fe en la tierra, hallará fe en ti. Este engaño de los últimos tiempos en que aparezcan seres tal vez de gran estatura o muy inteligentes o con una capacidad sobrehumana, podría ser el engaño que vendría sobre la tierra o que vendrá sobre la tierra para propiciar que la gente se pierda. Que el Señor les guarde y les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que este sea el llamado de Dios para que no mezclen la palabra de Dios. Que el Señor haya fe en ustedes cuando Él vuelva por su pueblo. Shalom Uraja.